seminario de la Iglesia Amiel. En el año de 1939, Dios tuvo a bien que su palabra se predicara en la colonia Buenavista, Tetela, iniciándose los cultos en las casas de los hermanos Francisco Rocha y después en las casas de los hermanos Nacho Rocha y Lencho Corona. Los servicios continuaron y los hermanos Genarito y Goyito Gómez siguieron visitando a la iglesia, realizando los cultos en diferentes casas. Con el tiempo y viendo la necesidad, el hermano Genarito trajo al hermano Bernabé Hernández, que en ese tiempo era estudiante del glorioso Instituto Esdras. Al terminar sus estudios, el hermano Bernabé se quedó como pastor en este lugar y así siguió la obra de Dios prosperando. En medio de luchas, problemas y necesidades, la iglesia sigue creciendo para la gloria de Dios. Pasó el tiempo y Dios tocó el corazón del hermano Lencho, quien comunicó a la iglesia: hermanos, pueden dar gracias a Dios, que Dios les bendiga. Hermanos, he sentido en mi corazón donar un terreno para la obra de Dios y ahí que se lleven a cabo los servicios. ¿Tú cómo crees que vas a donar ese terreno? ¿Y yo dónde voy a vivir? ¿Y mis hijos? Esa es mi herencia. Dios ha hecho tocar ese deseo y para ti Dios proveerá. A su hijo Ventura no le pareció y la iglesia empezó a tener problemas porque quería recoger el terreno. Debido a los problemas que iniciaron con el hermano Ventura, el hermano Bernabé tomó la decisión de empezar a construir y en 1940 se inició con una casita de oración. Los hermanos Nacho, Regino, Silvestre Heredia, entre otros, apoyaron la construcción. Pero Dios no abandonó a su pueblo y permitió que los hermanos Bernabé, Nacho y Regino Morales realizaran el trámite de escrituras, quedando el terreno a nombre de la iglesia. El hermano Bernabé fue usado en las manos de Dios para llevar el evangelio a otros pueblos cercanos y le permitió que se iniciaran misiones en los pueblos de Los Ángeles, Tetela, La Libertad y Atotonilco, acompañado por los hermanos Eufrasia, Elisa y Regino Morales. El enemigo se oponía, ya que usaba a la gente de tal manera que el hermano Bernabé fue amenazado para que ya no siguiera predicando, pues en ocasiones intentaron apedrearlo. Pero la mano de Dios siempre fue con él. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por la gracia de Dios y con su ayuda, en el año de 1952 se comenzó a construir el templo. El hermano Genarito fue el que colocara la primera piedra para iniciar la construcción de la casa de Dios. Y gracias a Dios, en el año de 1957 aproximadamente, se inaugura para la gloria de Dios. La construcción se inició con piedras que se traían del río desde el pueblo de Tetela, que hoy en día se encuentra La Panga.
el hermano Goyito Gómez prestaba su camioneta y con esa se traían las piedras. Pasó el tiempo y el hermano ya no pudo venir, así que se traían las piedras en carretillas, caballos o en burros. La iglesia inició la ampliación de la casa de Dios con cooperaciones que se hacían y por la voluntad de Dios en el año de 1980 se reinaugura el templo para la gloria de Dios. La obra de Dios sigue prosperando, pues se iniciaron ventas pro templo con las hermanas Joaquina Rocha y su hija Kailita. Y la casa de Dios se siguió construyendo y se realizaron unos cuartos que se utilizaron como casa pastoral para que nuestro hermano Bernabé tuviera un lugar donde descansar, pues que venía a realizar los cultos en una bicicleta desde la colonia La Paz, donde él vivía. El hermano Bernabé contrae nupcias con la hermana Estercita Álvarez a la edad de 45 años. Se continuó la construcción de la casa de Dios y siguieron las ventas pro templo por las hermanas Estercita Álvarez, Ruth García, Angelina Rocha y Eufrasia Morales, entre otras. Nuestro hermano Bernabé trabajó en la obra de Dios incansablemente y Dios le permitió recibir un reconocimiento por más de 25 años ininterrumpidos como ministro de Dios. Dios le permitió pastorear la iglesia Amiel por más de 40 años y en el año de 1990 Dios lo llama a su presencia. En el año de 1990, Dios llama a su presencia al hermano Bernabé, pero no abandona a su pueblo, y la iglesia Amiel fue atendida por el hermano Jorge Ponce. En junio de ese año, por la voluntad de Dios, fue enviado el hermano Juan Carlos Torres y su esposa Loida Castañeda. Ministrando por 6 años aproximadamente. Del año 1996 al año 1998, ministra la iglesia el hermano Esdras Jiménez y su esposa Celia. Del año 1998 al 2011, ministra el hermano Josué Gómez y su esposa Abigail Millán. En el año 2011, por la voluntad de Dios, llega a ministrar la iglesia el hermano Alberto Valderrábano y su esposa Miriam Ruiz hasta el día de hoy. De la iglesia Amiel han salido hermanos valientes que han sentido en su corazón servir a Dios, en los que destacan nuestra hermana Saraí Álvarez, Eunice García, y hoy en día, gracias a Dios, preparándose en sus estudios, nuestro hermano Daniel Roque. Hoy con gozo estamos aquí, alabando a nuestro Creador por su grande amor y misericordia que ha tenido con esta iglesia.